Hola hermanos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. Les mando un fuerte abrazo deseando que su semana haya comenzado de la mejor manera posible. Y bueno, reitero la bienvenida a este podcast o video o programa o grabación, como guste considerarlo, ya que vamos a tocar un tema muy importante. Lo he titulado Criterios básicos de lectura bíblica y este va a ser un tema dividido en dos partes donde pretendemos tener un conocimiento bastante íntegro de la palabra de Dios, de la Biblia. Yo creo que una de las mejores decisiones que se puede tomar es acercarse a la palabra de Dios, pero también es muy importante poder acercarnos de la manera correcta, en especial en esta generación de nuevos católicos que estamos viviendo, que estamos tan animados por la palabra de Dios, que nos estamos acercando a la escritura. Entonces es importante que procuremos tener una interpretación correcta de los textos y que sepamos de qué manera se ha compuesto la palabra de Dios a través del tiempo. Así que antes de arrancar, hago dichas aclaraciones. Número uno, en este video vamos a ver la parte de algunos criterios bíblicos y también podríamos hablar de los géneros literarios que encontramos en la Biblia como tal. Vamos a aprender eso, de qué manera está compuesta la Biblia, y en el segundo programa va a ser algo un poco más sencillo, más concreto, como recomendarles con cuáles libros podemos comenzar a leer la palabra de Dios, de qué manera se debe hacer, de qué manera no debería hacerse también. Así que los invito a que no se pierdan estos dos programas y que los compartan con las personas que ustedes crean que les puede llegar a servir. Y tercer y último punto para que ya comencemos con este tema. Las fuentes y toda la información que se presenta aquí es de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, en especial cuando hablemos de la estructura, de los criterios a elegir o también de los géneros literarios. Me he basado mucho en el contenido del sacerdote Milton Jordan Chigua, que él es un licenciado en teología bíblica de la Pontífica Universidad Gregoriana en Roma y también es formador de religiosos, de sacerdotes y laicos de pastoral. Así que tenemos fuentes bastante seguras y buena parte de este contenido también fue sacado de su libro Introducción General a la Sagrada Escritura. En algún momento en el canal les voy a traer más contenido de este sacerdote, que de verdad es un hombre que conoce mucho y que por lo tanto merece la pena difundir su conocimiento. Así que hermanos, dicho esto, estamos en manos seguras y vamos a comenzar con este programa. Criterios básicos de lectura bíblica. Lo primero que debemos de repasar y de lo que debemos tener conciencia es de la composición de la palabra de Dios. Cuando usted tiene una Biblia en sus manos, que me encantaría que la tuviera, ojalá así fuera, usted verá que la Biblia está dividida en dos partes, que tenemos un Antiguo Testamento y también un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento compuesto de 46 libros y el Nuevo Testamento compuesto de 27 libros. Un total de 73 libros en las Biblias católicas, y es así desde que se formó la Biblia en el siglo IV con el Papa San Dámaso a la cabeza. Luego, 18 siglos más tarde, la Sociedad de Uniones, la Sociedad Bíblica, quiero decir, decidió cambiar el Antiguo Testamento y no integrar el Antiguo Testamento de 46 libros, sino el Antiguo Testamento de 39 libros. Por esa razón, usted verá que en las Biblias de los hermanos evangélicos protestantes tienen 66 libros y no 73. Decidieron hacer ese cambio a la palabra de Dios en ese año. Si usted me pregunta si está bien o si está mal, pues hombre, ¿qué le puedo decir yo? La palabra de Dios fue definido el canon de 73 libros por la iglesia desde el siglo IV, y por lo tanto ese es el canon que se respetó toda la vida, incluso con los protestantes históricos, los primeros, los que partieron desde Lutero, y fue hasta 200 años más tarde cuando ya toman la decisión de retirar esos libros de manera definitiva. Y bueno, entre otros elementos que es importante saber es que algunos hermanos o más bien judíos a veces no les gusta llamarle Antiguo Testamento a esa primera parte de la Biblia, sino que prefieren llamarle Primer Testamento. Y a lo que conocemos como Nuevo Testamento acostumbran a llamarlo Segundo Testamento como tal, pero bueno, son formas distintas donde cada uno se siente más cómodo, pero lo importante es que nosotros tengamos en mente
que partimos de un Antiguo Testamento y que también tenemos un Nuevo Testamento. Decía un santo de la Iglesia, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo se revela en el Nuevo, y a medida que vayamos estudiando la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de cuánta razón había en ello y de qué manera la Iglesia nos enseña a interpretar la palabra de Dios, cómo se debe de hacer. Hablo de la Iglesia Católica, por supuesto, que fue la encargada de conformar los libros de la Biblia. Entonces, ahondemos en esta materia y vamos a ir revisando tres criterios que son importantes, criterios de lectura bíblica. Un criterio podemos definirlo como una especie de norma o de forma en la cual se hace algo. Y el primer criterio que vamos a encontrar es el criterio histórico y de colaboración con otras ciencias. Aquí lo que hay que tener claro es que todo texto bíblico, todo debe ser encuadrado siempre en las diversas etapas históricas que ha vivido el Antiguo Testamento, que hace referencia al pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, que es la experiencia de la primera comunidad cristiana donde existió San Pedro, San Pablo, Tito, Timoteo, entre otros. Si nos fijamos, hay un trasfondo histórico como tal y por lo tanto hay que ser conscientes de eso. Que si bien la palabra de Dios la podemos resumir en un solo bloque que es una carta de amor, que es nuestra historia de salvación, y que eso es correcto, pero cuando ahondamos en detalles y si somos rigurosos desde el punto de vista literario, son libros que conservan historia y que fueron escritos, en etapas, en momentos distintos, por personas distintas, de distinta edad y de distinto pensamiento. Y todo esto es importante considerarlo porque porque hace parte, del ambiente vital, que este se define con una palabra técnica alemana que es Sitz-in-Leben. Y en este aspecto son muy importantes otras ciencias porque eso nos permite iluminar la realidad bíblica. Y de esta manera, pues no solo se estudian los acontecimientos pasados, sino que también nos ayuda a comprender el presente del texto bíblico. Es decir, que uno debe tomar en cuenta todos los aspectos históricos para no deshistorizar el texto como tal y pues estudiar la situación concreta del autor, de la comunidad a la que se dirige, y lo podemos ver con un ejemplo bastante sencillo. No es lo mismo cuando leemos el libro de Levítico que, por ejemplo, leer una carta de San Pablo a los filipenses, ya que, como mencionaba, son personas distintas dirigiéndose a comunidades distintas, a culturas distintas, con contenidos y problemáticas que están básicamente separadas por muchos siglos. Entonces, este es uno de los criterios que no debemos de olvidar, hermanos. La palabra de Dios tiene un criterio histórico, ¿ok? Para la lectura bíblica hay que entender que hay libros que cuentan historia y no tenemos que deshistorizar estos libros. Existe un segundo criterio de lectura bíblica que es el criterio literario. Este criterio es el que encierra a todos los géneros literarios y por lo tanto se convierte en un criterio realmente importante. No se puede prescindir de este criterio si nosotros queremos leer la Biblia. Es imposible prescindir de él porque hay distintas formas de hablar y de expresar las ideas y nosotros eso lo vamos a encontrar en la Biblia. Podemos encontrar distintos géneros literarios como pueden ser cuentos, narraciones históricas, fábulas, salmos, proverbios, dichos, parábolas, himnos, relatos de nacimientos, milagros. Es decir, la Biblia está tan llena de géneros literarios que nosotros no podemos separar eso, ¿ok? Y ya en este campo, como tal, nos explicaba el sacerdote Chigua que ha sido de gran importancia aportes de otras ciencias como la literatura, la filología, la semántica, la retórica, que han podido ayudar a poder identificar mejor estos géneros literarios que encontramos en la palabra de Dios. Lo ideal para poder entender la Biblia, por supuesto que sería hablar el griego, el hebreo, poder entenderlo, y por qué no el arameo, la lengua también en la que habló Jesucristo, pero igualmente se sabe que eso es algo difícil. Y respecto a ello, la Pontífica Comisión Bíblica, en una carta escrita en abril del 64,
habla de las diversas formas de expresión que aparecen en la Sagrada Escritura y que estaban en uso entre los hombres de aquel tiempo, porque nosotros nos vamos expresando de determinada manera dependiendo la cultura en la que nos encontramos y el momento histórico que estamos viviendo. Incluso el sacerdote Chigua citaba algunas formas de expresión que son muy propias de lo nuestro. Por ejemplo, uno puede decir que alguien está cumpliendo años cuando dice que está de manteles largos. Por ejemplo, en lugar de decir usted está de cumpleaños, alguien que le fue infiel a su pareja, se le puede decir le quemó el rancho o le ha puesto el cuerno, que son expresiones que hemos escuchado en algún momento, que por lo tanto constituyen formas de hablar y que todas esas formas de hablar nosotros, bueno, no todas, pero muchas de esas formas de hablar las vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y estudiar eso es bastante importante porque permite no tomar ni entender al pie de la letra cada una de esas expresiones, sino que se puede descubrir el contenido. Y bueno, es difícil a veces porque eso también implica que nosotros vayamos y profundicemos en la cultura de esa sociedad en el momento que se escribió. Por ejemplo, una cuestión muy típica de los hermanos evangélicos protestantes, leer el Éxodo 24, no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas y todo esto, y ellos inmediatamente, al carecer de este criterio literario de desconocer los géneros literarios, inmediatamente se les viene a la mente la imagen de los santos, de la Virgen María, y por lo tanto no toman ni en cuenta el criterio histórico de qué es lo que está ocurriendo con una comunidad, con el pueblo de Israel en ese momento. Tampoco toman en cuenta el criterio literario, en qué género se están escribiendo las cosas, y lo sacan todo de ese contexto y por lo tanto hacen decir a la Biblia una cosa que no está diciendo como tal. Entonces, hermanos, por eso es importante la preparación, que como católicos seamos responsables al momento de hablar de la palabra de Dios. Este criterio literario es más amplio, pero lo vamos a ver en la próxima diapositiva, que incluso es la última porque aquí no pretendemos hacer un estudio mega profundo, pero sí quedarnos con esas ideas generales. Y viene el tercer punto, que es el criterio religioso, o que podemos conocer también como el criterio teológico. Y este podemos decir que es el criterio principal donde se intenta descubrir y experimentar la fe, porque es el criterio donde se viene a unir tanto lo histórico como lo literario, pero desde el punto de vista de la fe como tal, porque si usted se acerca a la palabra de Dios, pero saca a la fe, no la lee con la fe, no la lee con la inspiración del Espíritu Santo, usted lo que está teniendo es una lectura por placer, está asumiendo que lee un libro histórico como cualquier otro y nada más. Y la particularidad de la Biblia es que cuenta la historia de la salvación y que por lo tanto nosotros, por fe, creemos que lo que está ahí escrito es la palabra de Dios inspirada. El Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el que debe ser la clave de la lectura de toda la Biblia, de toda la Sagrada Escritura. Porque para nosotros el Jesucristo histórico, que sería el hombre que existió, que caminó por todas esas calles, que comió, que bebió, que murió y que resucitó, ese histórico también es nuestro Cristo, el hombre de la fe. Es el Cristo de la fe el que dio la vida por nosotros. Entonces, si nos damos cuenta, podemos compaginar ese criterio histórico de saber que Él existió y que lo podemos comprobar a través de la ciencia, de la antropología, de los estudios, que el Jesús existió históricamente, y a través del criterio religioso de la fe, nosotros creemos que es el Cristo, nuestro Salvador. Y cuando consideramos el criterio literario, sabemos que él habló en parábolas, por mencionar uno de los géneros literarios que pudo utilizar. Entonces, si nos damos cuenta, este criterio de lectura bíblica es importante que lo tengamos presente a cada momento que nos vamos a acercar a la palabra de Dios. Otra cuestión a tomar en cuenta es que la Biblia no es un libro cerrado de leyes ni de conceptos científicos, no es un catecismo ni algo que cayó del cielo así de repente. Muchas veces puede pasar que los hermanos separados quieran entender que la Biblia fue algo que Dios la dio así de repente y que ya cayó hecha con los libros que tiene, ya todo escrito, traducido al español, y no es así. La Biblia tampoco es un libro que busca dar respuestas científicas a los científicos o querer comprobar algo, de ninguna manera. Eso es acercarse a la palabra de Dios de forma errónea.
¿Qué cosa sí es la Biblia? La Sagrada Escritura es testimonio de la revelación, que nos presenta un acontecimiento histórico en el cual se ha manifestado nuestra salvación y que de esa manera es como lo han predicado los santos apóstoles y profetas. No hay que descartar, hermanos, para cerrar esta parte, que la Biblia se fue formando a través de un largo proceso de gestación, porque primero fue vivida, se transmitió oralmente y después fue escrita. A veces está el error como que todo, que ya porque es fácil comprar una Biblia y todo lo que está ahí escrito, bueno, ya estaba así y eso fue lo que se nos transmitió. Y no, antes recordemos la escasez que había para poder escribir, lo difícil que era conservar libros y por lo tanto toda la comunión, todo lo que tenían aquellas sociedades era transmitir de palabra lo que sabían. Con el paso del tiempo se fue poniendo por escrito y hasta el siglo IV la Iglesia Católica considera importante poder definir un canon o poder definir esa biblioteca de libros que son verdaderamente inspirados y decir esta es la palabra de Dios. Pero todo lo que está ahí escrito son experiencias de las comunidades cristianas que conformaban esta fe, que la compartían y por lo tanto se recopilan estos libros y la Iglesia Católica dice cuáles son estos libros inspirados que hablan de nuestra fe. Y por lo tanto queda la Biblia con 73 libros. Entonces llega a ser un proceso histórico que ha tenido su tiempo y la Biblia fue muy difícil de poder tenerlas en las manos hasta que venimos en tiempos de la imprenta en el siglo XVI, donde ya se pudo comenzar a imprimir la Biblia en mayor cantidad. Pero quedémonos con esto, hermanos, a forma de resumen. Criterio histórico y la colaboración de otras ciencias, ¿para qué? Para entender que los acontecimientos que se narran en la Biblia ocurrieron en un lugar específico y en un momento del tiempo. La antropología, la historia, todas estas ciencias nos ayudan a entender y a comprobar que esos eventos fueron reales y que estuvieron en algún tiempo y en algún espacio. Número 2, el criterio literario. Entender que todo lo que ocurrió, todas estas historias, llámese la Torre de Babel, llámese la conquista de X o Y lugar, fue ocurriendo y fue narrado a través de un género literario que si fue histórico, bueno, ese género literario conlleva más detalles, que se transmitió a través de una parábola, a través de un cuento, a través de varias cosas, ¿ok? Se pudo haber transmitido con distintos géneros literarios ese evento histórico que haya ocurrido. Y lo último es el criterio religioso, con el cual yo conecto a las dos primeras. Yo necesito sí o sí de considerar lo que ocurrió en la historia, la forma en la que se escribió, verlo desde el punto de vista de la fe para entender ese mensaje de salvación. Hermanos, ¿qué les está pareciendo el programa hasta el momento? Si les está gustando, no olviden dejar una manita arriba, un comentario si les gustaría aportar algo más antes de que continuemos, porque al final para el canal es muy importante. Y tenemos la bendición de haber rebasado recientemente los 400 suscriptores aquí en el canal y por lo tanto eso, aunque no lo crean, es una vitamina, es un ánimo que ayuda para poder seguir trabajando para ustedes. Así que una vez entendido estos criterios, hermanos, los invito a que nos centremos en el criterio número 2, este criterio literario, para que hablemos brevemente de los géneros literarios y nos quedemos nosotros con esta imagen en nuestra mente de que ya cuando nos acerquemos a la palabra de Dios entendemos que hay un criterio histórico, un criterio literario y un criterio religioso o teológico con el cual yo conecto la palabra de Dios con la fe. Pero nos centramos en el punto número 2, criterio literario, los géneros literarios. ¿Qué es un género literario? Es una forma en la cual yo puedo comentar algo. Y por lo tanto, el primer criterio que nosotros vamos a encontrar es el es el género histórico. Este género histórico, que también puede conocerse como género narrativo, podemos decir que muchos libros de la Biblia se escribieron en forma de historia de los antepasados y todo esto fue escrito a la luz de la fe, ya que los autores fueron narrando todos los hechos más importantes del pueblo de Dios. Por ejemplo, la llamada de Abraham, la liberación de Egipto, la alianza, los años en el desierto, la conquista de la tierra prometida, los reyes, las guerras. Si ustedes ya han leído la palabra de Dios, sabrán de qué les hablo. Si van a comenzar, no se preocupen, en su momento van a recordar esto y van a saber a quién nos referimos, especialmente en el Antiguo Testamento. Y aunque todos estos libros tienen ese fundamento histórico, es decir, que fueron esos eventos que sí sucedieron,
no se pueden interpretar todos los detalles al pie de la letra, que era algo que yo les ponía de ejemplo, ¿no? Con los hermanos en el Éxodo 24, ya que lo que aquí importa es descubrir el mensaje teológico. Y, a lo que vamos es que la palabra que se está escribiendo siempre está escrita desde el punto de vista de la fe. Si nosotros ponemos de ejemplo a un campesino que quiere escribir su historia de cómo sembró la tierra, cómo la preparó, pues él podría decir: Dios me ha dado una buena cosecha, Dios no me envía la lluvia, o Dios me ha enviado la lluvia, o Dios me ha bendecido con más cosecha de la que esperaba. Y veremos cómo de misma manera los autores de la Biblia, los que escriben estos libros, van viendo todo lo que pasa desde el punto de vista de la fe. Tanto las guerras, las plagas, las victorias, los exilios, siempre van a ir relacionadas a Dios, a Yahvé. Entonces, algunos libros que nosotros podemos recordar que se expresan de forma histórica, podríamos hablar del Éxodo, de Josué, de Jueces, de Ruth, de Primera y Segunda de Samuel, de Reyes, de Crónicas, de Macabeos. Los mismos evangelios pueden narrarse históricamente, o también los Hechos de los Apóstoles. Cuando nosotros leemos este hermoso libro, nos damos cuenta cómo se va narrando esa historia. Y por lo tanto, estos acontecimientos que verdaderamente suceden se escriben desde el punto de vista de la fe. Y esto es normal en todas las culturas que nosotros encontremos. Van a intentar narrar estas experiencias históricas para que la historia como tal pueda quedar conservada para las futuras generaciones. Antes de que finalicemos con este género histórico, me gustaría hacer una mención al género literario de las genealogías. Aunque a veces pueden parecer aburridas para la gente, para el pueblo de Israel sí era bastante importante esto, porque eso descubre de dónde viene usted. Una genealogía es cuando se cita toda su raíz, por ejemplo lo que encontramos en Mateo 1 del 1 al 12 o en Lucas 3 del 23 al 38. Lo que encontramos es la historia de la persona, de qué familia viene y cómo ha llegado esa persona ahí. Y se hace eso para poder resaltar el pedigrí o la importancia del personaje del cual se está hablando. Es una forma es un género literario que nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios y se va a encontrar con muchísima frecuencia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, hay otras cuestiones que también pueden ocurrir, especialmente en el Antiguo Testamento, que son relatos históricos que llegan, que los personajes pueden llegar a ser adornados con virtudes muy extraordinarias. Podríamos pensar tal vez en Sansón, en David, en Goliat, o a veces los números que se citan, 10.000, o Salomón que tenía 1.000, como forma de expresar mucho, de expresar una gran cantidad o una amplia intensidad sobre lo que se está diciendo. Entonces, también dentro de todo este género histórico también llegamos a encontrar mensajes religiosos que estos recogen la imaginación de un pueblo cristiano, que pueden llegar a inventar algunos personajes para poder dar una información, para poder dar una enseñanza como tal, y que de esa manera sea más didáctico. Y por supuesto, todas estas historias, todos estos personajes son inspirados por Dios. Por lo tanto, cuando hablamos del género histórico, con lo que debemos quedarnos es que son eventos que realmente ocurren en una etapa de la historia y tienen una determinada y particular forma de contarse, que puede ser exagerando rasgos de personajes, exagerando rasgos de cantidades, o puede ser citando la genealogía de una persona, de dónde proviene, para poder darle más importancia. Y por lo tanto, esto es lo que se conoce como el género histórico, y que con más de una frecuencia lo van a poder encontrar en la palabra de Dios. Vamos a pasar al segundo género. El segundo género es conocido como el jurídico. Esta creo que es una palabra a la que estamos más relacionados en nuestro día a día, ya que la parte jurídica hace referencia a las leyes. Y aquí nosotros pues podemos decir que son aquellas lecturas donde se recogen normas, legislaciones, costumbres, y tiene un lenguaje muy legalista, muy técnico. Dicho género se extiende a muchos textos de la Sagrada Escritura, y podemos pensar en los mandamientos, que sería el ejemplo más clásico de cuáles son las normas de comportamiento que el pueblo de Israel debía seguir en aquel momento. Entonces podemos hablar de un libro totalmente jurídico como tal. El tercer género literario del que podemos hablar es la forma profética. Ustedes se fijarán o recordarán
que los autores de los libros proféticos recogen una manera de actuar bastante especial. Ellos denuncian el pecado y a la vez anuncian, a la vez anuncian el mensaje de Dios. Ellos van a acostumbrar a iniciar con así dice el Señor, oráculo del Señor. Son formas en las cuales los profetas anuncian que lo que van a decir es por una revelación de Dios. Por supuesto, el término profeta, sanamente entendido, es muy distinto al término profeta que se maneja en las iglesias protestantes de hoy, que parecen personas que te adivinan el futuro o que saben lo que estabas pensando. Y no, el profeta que de verdad llama a Dios es un profeta que da un anuncio para todo el pueblo. No te viene a dar revelaciones privadas, sino que él lo hace para todo el pueblo por una situación que es conocida por todos y por lo tanto el profeta se pronuncia. Y bueno, al igual que Jesús, usaron parábolas para poder comunicar sus enseñanzas. Natán, por ejemplo, contó a rey David la parábola del hombre rico con sus muchas ovejas, que sin embargo roba la única oveja de un hombre pobre. Lo pueden encontrar en la segunda carta de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 14. También podemos hablar de las adivinanzas, que son otra manera de expresión donde se utilizan preguntas para poder expresar una idea. Por ejemplo, tenemos a Isaías con la viña bien cultivada que dio agrazones. ¿Qué otra cosa podría ser a mi viña que no se la haya hecho? ¿Por qué esperando que diera uvas solo ha dado racimos amargos? Entonces también hay muchas expresiones poéticas de parte de los profetas. Esto va a abundar en todos los profetas y ustedes lo van a leer en la escritura. Por ejemplo, Israel es como una tortilla que se ha quemado por un solo lado, es como una paloma tonta sin juicio. Vamos a encontrar también comparaciones como Israel como viña, como esposa infiel. Encontramos relatos de vocación y nacimientos. Y hay otros géneros literarios impresionantes de los profetas cuando utilizan algunos gestos simbólicos que realizaron, como Oseas que Oseas se casa con una prostituta, que Isaías camina desnudo 3 años, Jeremías se amarra un yugo al cuello, entre otras cosas. Entonces, en medio de los profetas, vamos a encontrar, a medida que vamos leyendo la Biblia, estas formas de expresión y ya están dichas para que no nos sorprendan, que no nos tomen, bueno, ¿y esto qué será? ¿Qué es esto que estoy leyendo en la Biblia? Bueno, probablemente estás leyendo un género literario que es de lo que estamos abordando aquí. Próximo género literario, ya vamos por la mitad, es el género apocalíptico. Seguro que este es un género que despierta muchas pasiones y cuando hablamos de apocalíptico, simple y sencillamente se acostumbra a recordar al libro del Apocalipsis, yo lo sé, y especialmente cómo no acordarnos de algunos pastores protestantes que les encanta decir la Iglesia Católica, la Gran Babilonia, la prostituta, el Papa es la bestia. Bueno, cuánta barbaridad no hemos escuchado de parte de ellos y todo esto proviene por la falta de preparación, por la falta de estudio, por la falta de esta comprensión del criterio literario que hoy lo estoy compartiendo con ustedes, hermanos, y que por eso es tan importante que podamos manejar este tipo de contenido. Cuando nos referimos al género apocalíptico, una forma de expresión que realmente y que incluso se hizo popular 200 años antes de Cristo es el autor presentando una visión llena de figuras, de signos y también de comparaciones para poder atacar al enemigo. Es una forma de dar un mensaje pero de poder darlo cifrado. Y esto requiere de mucha inteligencia y sabiduría para poder entenderlo, ya que se pueden utilizar muchos números como símbolos. El 3 que significa divinidad, el 4 humanidad, el 7 que es la perfección y la totalidad, el 6 que es imperfección, el 9 que es la eternidad, ya que es el único número que no desaparece, el 10 que como los dedos de la mano pues significa una gran cantidad o un número grande, el 12 que es una vocación, llamada, elección, el 24, el 40, el 72 y bueno, con mucha frecuencia se va a encontrar esto en libros del Antiguo Testamento como Daniel, algunos textos como Ezequiel y en el Nuevo Testamento también se puede encontrar en algunas partes del Evangelio y del Apocalipsis. Es un género literario también, es una forma de escribir y por lo tanto también es una de las formas más difíciles para poder interpretar. Yo sugiero mucho para acercarnos al libro del Apocalipsis que leamos La Cena del Cordero del Dr. Scott Hahn. Aquí en la esquina superior derecha tienen una revisión de ese libro. El doctor
logró encontrar la Santa Eucaristía en el libro del Apocalipsis, una relación que para muchos cristianos sería imposible decir, pero ¿qué? Si el Apocalipsis habla de destrucción, de todo esto, ¿cómo va a estar la Santa Misa ahí? Bueno, le cuento que está y que se ha encontrado y por lo tanto lo invito a que estudie y explore sobre ese tema. El próximo género del que vamos a hablar es el género lírico. Y la lírica es la que expresa vivencias internas, los sentimientos, el dolor, el amor. Y dicho género es bastante fácil de encontrar en los salmos, en el cantar de los cantares, en las lamentaciones. Precisamente como los que somos catecúmenos, en el cantar de los cantares encontramos cantos como el que se utiliza para la boda, ven del Líbano, ven del Líbano, esposa, ven del Líbano, ven. Eh, este género lírico realmente puede invitar a esa parte del amor o del dolor, porque también se pueden encontrar poemas, se pueden encontrar himnos y básicamente son poesía que se expresa con el alma, con el sentimiento humano, la presencia de Dios. Estos escritos fueron usados frecuentemente en el culto. Por eso no es difícil recordar, por ejemplo, el canto de Moisés, que como catecúmenos lo utilizamos en la Pascua. Cantemos al Señor, cantemos al Señor. Entonces, realmente el género lírico, que realmente es de mis preferidos porque de alguna manera es lo que expresa al hombre en su máxima plenitud, cuando está lleno de Dios y expresa eso que está sintiendo en ese momento, sea amor, sea dolor, sea mucha alegría, y por lo tanto para mí en lo personal es uno de mis géneros preferidos. El próximo género es el género que se conoce como sapiensal, y en este podemos encontrar la sabiduría popular, el libro de los proverbios, Eclesiastés, sabiduría como tal, que los hermanos protestantes le quitaron sabiduría, como dice el padre Toro, Eclesiásticos, Salmos, Tobías, Baruch, y son libros que siempre recogen la sabiduría del pueblo. Hace poco terminaba de leer el libro de los proverbios, que yo les sugiero, hermanos, que tomen ese plan, 5 capítulos todas las mañanas. Créanme que se van a sentir realmente encantados. Y lo que recoge son una gran cantidad de dichos que reúne el pueblo para poder expresar distintas situaciones, problemas, conflictos que pueden haber en una comunidad, y que por lo tanto son tan sencillos esos dichos que nos dan una gran claridad sobre distintas situaciones de la vida, y nosotros decimos, hey, de verdad no lo había visto de esta manera. Y cuando se acerquen a estos libros que acabo de citar, Proverbios, Sabiduría, Eclesiastés, Eclesiástico, Tobías, Baruch, se van a encontrar con este género sapiensal con mucha frecuencia. Eh, Tenemos otros dos géneros, que en este caso sería el evangelio y también el epistolar o carta. En introducirnos en estos dos géneros literarios realmente nos llevaría una enorme cantidad de tiempo. Veo que ya llevamos 33 minutos. Les agradezco si se han quedado hasta acá. Coméntenme si se han quedado hasta esta parte de la enseñanza, hermanos. Y hablando de estos dos géneros, evangelio y el epistolar o carta, la palabra evangelio como tal se utilizaba más en un sentido misionero al inicio del tiempo, y que por lo tanto es una palabra muy relacionada con San Pablo y todas las misiones que hizo, ya que significa esa buena noticia que va llegando, y el querigma, el anuncio de esa salvación a través de la fe en Jesucristo y cómo Él resucitó de la muerte, y que nosotros pues también tenemos esa esperanza de la resurrección. Con el tiempo el Evangelio llega a tener todavía ese sentido más profundo, y por lo tanto también incluye a los 4 libros, Mateo, Marcos, Juan y Lucas. También los consideramos evangelio, ya que todos ellos conforman ese mensaje de la salvación. Y vamos a hablar un poquito más en la segunda parte del video de qué manera comenzar a leer los evangelios, cómo podemos hacerlo, y que seguro nos va a ayudar muchísimo. Y el epistolar o carta, sabemos que hace referencia a una forma de comunicación cuando hay demasiada distancia en aquel momento. Por ejemplo, pensemos en las cartas de Pablo, que no son pocas, por supuesto, y lo que vemos en San Pablo es que él saluda a comunidades que están lejos y les da un mensaje de salvación.
les dice y les recuerda de qué manera deben comportarse, o puede saludar personalmente a Timoteo, a Tito como tal, a otros amigos que tenía, y por lo tanto estas cartas también son utilizadas para cimentar, para aumentar la fe de los hermanos, o también para dejar distintas instrucciones, que es algo que aún en nuestra iglesia se practica. Cada vez que el Papa hace una encíclica, es una carta enviada a toda la iglesia o a todo el mundo para que tenga esa lectura y que pueda aumentar nuestra fe, que nos reconforte o que incluso haga aclaraciones sobre determinados temas. Y nosotros vamos a encontrar eso con mucha frecuencia. El Evangelio como la buena noticia, como el querigma de la salvación, como la fe en Jesucristo, como la fe en nuestro Señor, que Él ha sido el enviado, la necesidad de tener de construir una buena obra en esta vida para poder salvarnos. Vamos a descubrir todo eso en el Evangelio, en ese anuncio. Y en el caso de las cartas, vamos a encontrar ese sentido de instrucción, de recuerdo, de cariño, de corrección, de enseñanza a comunidades que están un poco lejos. Entonces lamento no poder profundizar más entre estos dos porque no queremos tampoco un video súper extenso, ¿ok? Y vamos a terminar con lo último, que podemos hablar de tradiciones escritas, la yavista, eloísta, deuteronomista y también sacerdotal. Que nadie se me pierda con esto. Pero básicamente esto pertenece a la teoría de Wellhausen, que nace en el siglo XIX con el historicismo. Y es cuando un grupo de científicos, bueno, se agruparon para un grupo de estudio, grupo de científicos se agruparon, qué forma de decirlo, ¿no, hermanos? Pero ellos comenzaron a estudiar las culturas antiguas. Y Wellhausen es de esa época, y al leer la Biblia se da cuenta de que hay muchos detalles que se repiten hasta 3 veces, pero de una manera diferente. Por ejemplo, la creación del universo, del hombre, de la mujer, del diluvio, la construcción del templo, y todo eso llevó a una gran investigación histórico-literaria, si se quiere considerar de esa manera, que da como resultado esa famosa teoría de las 4 tradiciones, que son las que tenemos aquí: la yavista, la eloísta, deuteronomista y también la sacerdotal. Esa ya es algo comúnmente aceptado hoy, y que si ustedes tienen una Biblia de Jerusalén, yo sugiero que lean la introducción al Pentateuco, ya que esta introducción a ustedes les va a nutrir en un gran detalle de estas 4 tradiciones, o si quieren que en algún momento lo hablemos en el canal, pues lo vamos a hablar con muchísimo gusto. Entonces, nosotros en todo caso en la palabra de Dios lo que vamos haciendo es que lo vamos estudiando a forma de que van apareciendo. Por ejemplo, las 4 versiones anteriores, estas que estamos citando, fueron fundidas en una sola, que dio origen a lo que se conoce como el Pentateuco después del exilio. Estos libros podemos decir, de la Biblia judía, que están compuestos por el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, y por lo tanto hubo una especie de fusión entre este tipo de tradiciones escritas, y por lo tanto es donde queda el Pentateuco. Por esa razón, vamos a decir que el Éxodo tiene esa tradición ya vista. En cambio, la segunda mitad del Éxodo la podemos considerar presbiterial. La última parte del Éxodo puede ser deuteronomista, y los 10 mandamientos aparecen en una versión presbiterial. Entonces, vamos viendo estas mezclas, esta forma de expresar, que al final se terminan relacionando con lo que habíamos hablado del criterio histórico, literario, y también desde el punto de vista de la fe, la forma en la cual las comunidades encontraron para poder expresar sus ideas. Hermanos, ha sido un video extenso, pero yo espero que les pueda servir de utilidad como introducción a la palabra de Dios. Haciendo un pequeño repaso: criterio histórico, las cosas ocurrieron en un determinado tiempo, lugar, y el resto de ciencias como la antropología nos ayudan a poder comprobarlo. Criterio literario, lo que estamos viendo a continuación, que son las formas de hablar que tuvieron las comunidades y todos los compositores de la palabra de Dios. Se habló en un género histórico, se habló en un género de leyes, o sea, jurídico, se habló de forma profética, se habló de forma en un género apocalíptico, se habló en un género lírico, recordemos los salmos, se habló en un género sapiensal, recordemos los proverbios, se habló en un género de evangelio por la salvación, en un género epistolar o carta para exhortar a hermanos que estaban distantes, y tenemos las tradiciones escritas que están en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento de nuestra Biblia.
y por lo tanto el último criterio, que es el criterio religioso o teológico, que es el que termina conectando todas nuestras ideas, el que nos termina llevando a entender tanto la historia como estos géneros desde el punto de vista de la fe. Entonces, hermanos, este video lo dejo hasta acá. No olviden seguirnos también en nuestro canal en Instagram, ya que somos Fe Project, o si están viendo este video en Instagram, pues están invitados a pasarse por nuestro canal de YouTube y también a poder suscribirse. Y nos vemos en el próximo video con la parte número 2. Un fuerte abrazo y bendiciones.